Mi nombre es Jorge Alberto Gutiérrez, haciendo otro video más para la clase de Física 3 de la UPN-FM, registro 101-1982-01211. En este caso vamos a explicar acerca de lo que son los circuitos en serie y lo que son los circuitos en paralelo, y tenemos una pequeña maqueta en donde vamos a explicar más o menos las características de lo que sucede en estos dos circuitos. Cada uno tiene una particularidad, uno más utilizado que otro. En el caso de los circuitos en paralelo, pues son los que son ampliamente utilizados en las casas, en la parte doméstica, y pues en el caso de los circuitos en serie, pues son pues más que todo para explicaciones teóricas, porque hay aplicaciones en los hogares pues no se utiliza mucho. Lo que se utiliza es el circuito en paralelo. ¿En qué consiste un circuito y en qué consiste el otro? Okay, en los circuitos en paralelo, la electricidad es conectada a los componentes, ¿sí? Pero de forma paralela, por eso se llaman circuitos en paralelo. Es decir, la electricidad viene, pasa a uno, la electricidad viene, pasa al otro, y por la otra línea de electricidad llega a un elemento y luego se distribuye el otro elemento. Así funciona un circuito en paralelo. En cambio, en un circuito en serie, la electricidad llega a un elemento, sale de ese elemento, entra al otro elemento, sale de ese elemento y va al otro elemento. Es decir, va seguido uno del otro. Por eso se conoce como circuito en serie. ¿Qué características tiene? Bueno, tenemos lo que es la parte de la ley de Ohm. Dice que la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que si el voltaje aumenta lo que es la intensidad, y quiere decir también que si aumenta la resistencia, entonces disminuye lo que es la intensidad de la corriente. Eso es lo que quiere decir. Aquí tenemos la pequeña fórmula, es igual a I por R. Obviamente la tensión la medimos en voltios, la intensidad la medimos en amperes, y lo que es la resistencia la medimos en ohmios. ¿Qué características tiene un circuito en paralelo? Bueno, en un circuito en paralelo, lo que es la parte de la corriente es igual a la sumatoria de todas las corrientes. Es decir, si tenemos tantos componentes, esos componentes consumen cierta cantidad de electricidad, así que la corriente total sería igual a la sumatoria de cada una de las corrientes de cada uno de esos elementos, ¿sí? En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo de todos los elementos. Es decir, si yo mido voltaje en esta parte y en esta parte, me voy a encontrar que el voltaje es el mismo. Y en la parte de la resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias individuales de cada uno de los elementos. Esas son las características de un circuito en paralelo. En un circuito en serie, las características que tenemos es que el voltaje varía. Es decir, el voltaje que tenemos en este elemento es diferente acá. ¿Por qué? Porque el voltaje se divide entre los elementos que tengamos. Tantos elementos tenemos, el voltaje se va a dividir entre esos elementos. La corriente va a ser la misma en todo el circuito, y la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias de cada uno de los componentes que nosotros tengamos acá. ¿Qué otra particularidad tenemos con los circuitos en serie y circuitos en paralelo? Bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento. Vamos a la botonera y encendemos. En un circuito en paralelo, el voltaje que le llega es igual, es el mismo. Si un elemento de ellos se quema o se daña, el otro elemento sigue trabajando y funciona. Si se me dañó este foco, el otro foco funciona. Se me dañó este foco, el otro foco funciona. Así funciona un circuito en paralelo. Vamos a apagar el circuito. Ahora, ¿qué pasa en un circuito en serie? En un circuito en serie vemos que tenemos una menor luminosidad. Eso es porque como el voltaje se divide, entonces es diferente a lo que es un circuito en paralelo. Entonces, es diferente. Se divide el voltaje, por ende la luminosidad es distinta. Ahora, ¿qué pasa en un circuito en serie si se daña un elemento? Digamos que se nos dañó este foco. Al dañarse este foco, los demás elementos dejan de trabajar. Es decir, se daña este de acá, dejan de trabajar los demás elementos. Se daña este y dejan de trabajar los demás. Esas son las características, así de forma general, entre lo que es un circuito en paralelo y lo que es un circuito
en serie. Solamente.